Estamos viendo por primera vez un caso de lavado de activos que no es generado precisamente por el delito de lavado de activos, sino por el delito de proxenetismo. Conforme a la ley de lavado de activos, en su artículo 6 nos señala que no necesariamente el lavado de activos proviene de narcotráfico, sino de una variedad y de una gama de delitos. Y ese es el resultado precisamente, ¿no? ¿De lavado de activos de cuánto dinero estamos hablando? Estaremos hablando aproximadamente de unos, me atrevería a decir, de unos 15 millones, ¿no? ¿De dólares? Dólares. El año pasado, el caso Susana Santos apareció en los titulares de la prensa. Constancia Susana Santos Luis, su esposo Manuel Pablo Muñoz y su hijo Giovanni Henry Pablo Santos fueron denunciados como autores del delito de lavado de activo en la modalidad de conversión y transferencia de bienes provenientes del delito de proselitismo y trata de personas, incautándosele 9 bienes inmuebles y 5 automóviles. El 17 de septiembre de 2010, el juez de tercer juzgado penal supraprovincial de Lima, Manuel Loyola Florián, dicta el auto de procesamiento y ordena la incautación preventiva de los bienes de la familia Santos Pablos e insólitamente acoge la pretensión de la procuradora de lavado de activo para ser nombrada depositaria judicial de 9 inmuebles y 5 automóviles de esta familia, vulnerándose las normas del sistema de defensa jurídica del Estado, la misma ley de lavado de activos que ni siquiera menciona la figura del depositario judicial de los bienes incautados, a la parte civil o representante del Estado como es la Procuradora Pública de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, y por último, se ha suplantado en sus funciones al Ministerio Público, quien sí cuenta con un reglamento para la cadena de custodia de bienes incautados, o sea, la individualización, seguridad y preservación de los bienes incautados. Además, el juez, el doctor Manuel Loyola Florián, no tomó en cuenta de que cuando se trata de inmuebles sin inscripción registral o inscrita a nombre de terceros, debe nombrarse necesariamente como depositario al propio obligado. La ley del Sistema Jurídico de Defensa del Estado no permite que el procurador público sea nombrado depositario judicial, o por lo menos no está señalado así. Tampoco el decreto ley 986, la ley de lavado de activo, lo contempla. Otros lanzan una hipótesis bastante consistente, que no es amor al chancho, sino a los chicharrones, porque existe una norma que señala que el custodio o depositario judicial, antes de la aceptación del encargo, debe proponer el monto de la retribución por su servicio, estimada por día, semana o mes, según las circunstancias. Finalmente, la designación de la procuradora Julia Amelia Príncipe Trujillo, hermana del vocal supremo Hugo Príncipe Trujillo, como depositaria judicial, ha suscitado una serie de contradicciones y conflictos, principalmente con los otros procuradores públicos que no están de acuerdo en que Amelia Príncipe haya pedido y aceptado ser depositaria judicial de bienes incautados. Es más, existe un antecedente del procurador público anticorrupción, el doctor Julio Roca Fernández, que no aceptó un encargo similar en un caso de estafa contra la ONP. El caso de Susana Santos se viene ventilando en el tercer juzgado supraprovincial y doña Julia Amelia Príncipe Trujillo solicitó con sumo interés ser designada depositaria judicial de bienes que, según su propia declaración pública, está valorizado en 15 millones de dólares. Estaremos hablando aproximadamente de unos, me atrevería a decir, de unos 15 millones, ¿no? ¿De dólares? Dólares. Y ahora no sabe cómo salir de esta situación, de la responsabilidad que le quita el sueño y sobre todo porque constituye un mal precedente para los procuradores de toda la nación. Ha sido nuestra intención recoger todas las versiones. Se solicitó por escrito una entrevista personal a la Procuradora Pública Julia Amelia Príncipe Trujillo. Nos respondió mediante una carta señalando que esta situación ha sido informada al Consejo de Defensa del Estado y al secretario técnico y son ellos quienes la supervisan. Por lo tanto, ellos también deberán de responder. Del mismo modo, se ha solicitado una entrevista al juez de tercer juzgado supraprovincial de Lima, el doctor Manuel Loyola Florián. Tampoco ha respondido. Y por último, al fiscal de la tercera fiscalía especializada en crimen organizado, al doctor Walter Milla, quien no tuvo ni siquiera la gentileza de recibir nuestra solicitud para una entrevista. Y esto nos hace presumir que quienes están involucrados en estos actos sabían lo que hacen.
La unidad de investigación del juez Justo el día 9 de junio visitó al Nightclub Anaconda y al Nightclub Estación, ubicados en la cuadra 3 de la Fragua, zona industrial Independencia, y se confirmó que ninguno de estos dos locales cuenta con custodia policial, ni de otra naturaleza, y uno de ellos incluso funciona normalmente a partir de las 4 de la tarde todos los días. Ahora entendemos por qué este caso le quita el sueño a doña Amelia Julia Príncipe Trujillo. Este es un hecho inaudito. Es la primera vez en la historia de los procuradores que se nombra depositaria judicial a una procuradora, quien es parte civil del proceso. Ahora va a tener ella que responder por los daños de las propiedades, tanto bienes inmuebles como vehículos, por la administración, y está obligada a devolverlos en la misma condición que los recibió. Estaremos hablando aproximadamente de unos, me atrevería a decir, de unos 15 millones, ¿no? 15 millones, ¿no? ¿De dólares? Dólares.